la invitación al seminario. Azucena y yo presentamos una ponencia que preparamos también con participación de Christine Leclerc, quien es colega mía en París, que trabaja más estructuras narrativas, entonces no va a estar muy presente en ese trabajo. Y es uno de los trabajos en una serie que Azucena y yo ya elaboramos sobre un corpus que, de empleadas domésticas en Lima, de entrevistas con empleadas domésticas. Y lo que hice en mi tesis fue un análisis discursivo y no logré entender la variación lingüística dentro de ese corpus. Entonces me apoyo en Azucena en sus conocimientos, en este caso del pasado compuesto, del uso del pasado compuesto en el español andino para entender más la variación que aparece en este corpus. Creo que tú Bueno, nos lo ha dejado muy fácil Margarita con ese panorama estupendo que has puesto del repaso de los valores de los tipos verbales, así que eso nos permite aligerar un poco. Y bueno, como ya ha dicho ella y ha destacado en sus numerosas publicaciones, el pretérito compuesto tiene valores subjetivos en el español, vamos a decir en general, es decir, en el español sin contacto, desde el español de España, el español de México, pasando por otras variedades. En el caso del español limeño, es una forma marcada en el sentido que es muy poco frecuente en relación con el simple, cuando se están narrando eventos que han ocurrido en el pasado. Los valores gramaticales son los que tienen ahí, el de resultado, situación persistente, experiencial, pasado reciente, pero lo interesante es que aparte de esos valores gramaticales hay otros valores discursivos y pragmáticos que son los que a nosotros nos interesan y que ya había apuntado en algunas de las filminas Margarita. Tienen que ver con la relevancia psicológica, con la relevancia emotiva, con funciones discursivas, marcan eventos pasados que interrumpen la línea narrativa, evaluaciones, comentarios, discursos reportados. Bien, yo creo que podemos pasar, aprovechamos un poquito el tiempo y vamos entonces a ver los juegos de pasado, porque lo que nos interesa realmente ver es el juego que hacen estas migrantes que están narrando sus historias autobiográficas, ver cómo el juego del simple y del pasado puede bueno, significar algo más, codificar algo más que los valores tradicionales. ¿Está bien esto? Bueno, los valores gramaticales son los clásicos que ya se han mencionado. Sí es interesante, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el español de Ecuador, porque claro, estamos hablando de español andino, pero no piensen que los usos del tiempo compuesto en el español andino ecuatoriano son los mismos del peruano. En el caso del peruano, parece ser que sí hay relevancia en el presente, cercanía en el presente, por ejemplo, que no tienen en el caso ecuatoriano. Y en cuanto a los valores subjetivos, fundamentalmente lo que hemos hecho ha sido dividir entre funciones narrativas y funciones pragmáticas. Entonces, lo que llamamos función narrativa del pasado compuesto es cuando la narradora usa el pasado compuesto dentro de una narración para volver presente y destacar la importancia subjetiva y la emocionalidad de eventos singulares, o para marcar la voz indirecta, la polifonía de voz, para marcar su voz de narradora y distinguirla de la voz de los protagonistas, que cita en voz indirecta. Y el segundo valor subjetivo que encontramos es el de la función pragmática, que ya se mencionó antes, Margarita lo mencionó, que es cuando dentro de una argumentación, una línea argumentativa, se usa el pasado compuesto para vincular diferentes narraciones, pues, o para relacionar diferentes narraciones dentro de esa línea narrativa. Entonces, afuera de la narración, para introducir o concluir una narración y darle un sentido dentro de la línea narrativa. Bueno, este ejemplo es un ejemplo
Fernández 2006 del español del Salvador. Lo traigo aquí para que vean que no estamos hablando de español en contacto y sin embargo aparecen esos usos subjetivos de los que le estaban hablando. Bueno, el ejemplo tiene que ver con un contexto en el que una persona escapa de un campo de guerra, un campo en el que ha habido bastantes problemas, un campo de refugiado, pasa por una serie de circunstancias en las que se hace daño en los pies, se daña los pies con distintas plantas espinosas y fíjense lo interesante es que todo el tiempo, todos los eventos aparecen en pretérito perfecto simple, que es el que esperamos, menos el último que dice los puches me han rebanado. Ahí aparece una carga de emotividad que acerca la narración, que de alguna manera lo que hace es vincular esa emotividad, esa relevancia psicológica con el momento que considera más emotivo, de alguna manera. Este ejemplo es de Margarita y tiene que ver con la otra funcionalidad. Entonces eso sí es lo que llamamos la funcionalidad pragmática, cuando se resume una narración con una frase, que una narración sí está mayoritariamente en pasado simple, y se resume la narración, se evalúa, se comenta con pasado compuesto. Así eso ha sido mi experiencia, como para vincular este evento pasado con el presente del hablante, del momento del encuentro. Entonces es la relevancia psicológica de la narración en su total, que la llamamos la funcionalidad pragmática. Ya, ¿sigo? Entonces el corpus consiste de 30 entrevistas grabadas, 2 no grabadas, autobiográficas con empleadas del hogar peruanas que viven en Lima, que son todas migrantes de zona, son todas migrantes, 24 vienen de regiones de sierra, 8 de zonas costeras. Hay en el corpus 6 monolingües, 17 bilingües, quechua español y una bilingüe aymara español. Eso es lo que declaran, yo no hice ningún test, es declaración. Aún si hay monolingües en el corpus, permitimos hablar de español andino, dado que estas migrantes están en contacto con otras migrantes, con bilingües, y es el español presente en su entorno. Por eso consideramos que sí estamos frente a un corpus que sí tiene que ver con el español antiguo. Ya, lo que hice en mi tesis es el análisis discursivo, y esas son las estructuras básicas que reconstruí discursivas básicas en todas las entrevistas. Eso es como lo que tienen en común. Construyen una visión estereotipada de Lima, de los limeños, y la oponen a un estereotipo de los provincianos. Entonces es lo más básico, esa división, esa dicotomía en los datos. Entonces lo limeño lo idealizan mayoritariamente como más evolucionado, más moderno, más grande, más rico, más educado, y estigmatizan los provincianos como menos evolucionado, lo correspondiente, en negativo, según su estereotipo. Y también hay una dimensión lingüística, se supone que los limeños, según su estereotipo, hablan un español correcto, mientras los de allá, los provincianos, hablarían un español deficiente, o no hablarían el español. Eso es común a todas las entrevistas. Lo que cambia es el posicionamiento individual de cada locutora frente a esos discursos que citan todas. Es decir, que pueden, por ejemplo, una gran mayoría elabora un discurso asimilativo, es decir, que se posicionan de alguna manera acá, en Lima, cerca de los limeños, porque son migrantes, y reproducen esos discursos discriminatorios desde la posición ya de los limeños. Hay algunos que se ponen abajo, que reproducen los discursos de una manera asimilativa, pero desde abajo, con un complejo de inferioridad, no se atreven a hablar, se identifican con la posición del dominado.
Y hay algunas que usan estrategias de singularización, es decir, que se alejan de estas estructuras básicas y las analizan, las matizan, dicen, bueno, así lo ven la gente, yo no lo veo así, yo soy migrante, pero aún así me siento muy cercana a mi pueblo. Bueno, esas son las que llamamos estrategias de singularización. La hipótesis entonces para nuestro trabajo es que como el pasado compuesto desarrolla valores subjetivos, creemos que la explotación de estos valores subjetivos del pasado compuesto en estos relatos autobiográficos está relacionada con el posicionamiento discursivo de las narradoras frente a los discursos dominantes. Creemos que podría haber un vínculo entre esas dos dimensiones. Bueno, no sé si se ve el colorcito de la tabla, pero lo que esta tabla muestra solamente es aquello que les anunciábamos al principio, de que la forma compuesta es una forma minoritaria, por tanto es una forma marcada. Fíjense la diferencia de usos en el empleo de las dos formas, la simple y la compuesta, siempre hablando de estos relatos autobiográficos del pasado. Lo que sí hemos encontrado es bastante variación en las formas simples y compuestas en el corpus, y hemos encontrado que no todos los hablantes explotan de la misma manera los usos evaluativos, los usos subjetivos. Como todo proceso de pragmaticalización en el que están inmersos en la forma compuesta, es potestad del hablante activar o no activar estos usos subjetivos. No estamos hablando de usos gramaticales que tienes o no que utilizar, sino es la activación de estos usos subjetivos, la voluntad del hablante en función de lo que quiere decir, de su contexto y de sus circunstancias. Y lo que hemos constatado es que esos usos subjetivos más frecuentes, los hablantes del compuesto, se relacionan, o por lo menos se encuentran, con estrategias discursivas de singularización como las que ha explicado Carola hace un momento. Ese es el detalle de las observaciones generales. Ahora son todas las 30 hablantes, no se ve la última. Entonces lo que hicimos es calcular los usos del pasado compuesto y ven un continuo que va de 0 uso del pasado compuesto, son los rojos, Florisa 0 contra 10 pasados simples, Alejandra 6 y 0, Jenny, bueno, estos 5 que no usan ningún pasado compuesto. Después hay un grupo que no está marcado, está con el blanco, que usan el pasado compuesto con las funcionalidades gramaticales que Azucena describió al principio, los valores más canónicos, que no, de temporalidad, pasado reciente, durativo, estos elementos. Y después encontramos un grupo que es marcado en verde, que explota las funciones narrativas del pasado compuesto, es decir, que lo usa dentro de narraciones para marcar ciertos aspectos, ciertos eventos, para darle para darle énfasis a ciertos elementos dentro de la narración. Y los amarillos, que son los que, además de todos estos usos, explotan también la funcionalidad pragmática, es decir, que usan el pasado compuesto para vincular diferentes narraciones y insertarlas en una línea argumentativa. Y lo que vemos que en el grupo amarillo, los que usan el valor pragmático, hay casi exclusivamente hablantes que usan estrategias discursivas de singularización, las que se alejan del discurso, de las estructuras discursivas básicas y las matizan, no se identifican simplemente con los estereotipos ya dados. En el grupo verde hay de todo, hay chicas que usan estructuras de asimilación y de singularización. En el grupo blanco ya no hay ninguna que use estrategia de singularización. Es decir, que sí vemos que la creatividad en el uso, en la explotación de las funciones del pasado compuesto aumenta también con la estructura discursiva que usan, con más singularización, hay más explotación de estas funciones. Lo que no funcionó en absoluto es vincular el uso del pasado compuesto con su biografía lingüística, no tiene que ver con si son bilingües o no,
ni con su origen geográfico no logramos vincular eso. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido. Esto es lo que acaba de explicar Carola, descrito con mayor, bueno, con una puntuación más detallada, pero esos usos gramaticales que son los que aparecían en blanco. Algún ejemplo es como el que tienen ustedes aquí, donde pueden ver esta situación del evento, es una situación persistente hasta el presente, o bien un experiencial, que es el primero y el segundo. Desde que he venido he visto o no, hasta ahorita no me ha pagado, ya no he ido 2 veces, etc. Son usos gramaticales canónicos. Entonces, ese es el grupo verde que explota los valores gramaticales y las funciones narrativas. Y ahí vemos, por ejemplo, un ejemplo es el de Sandra. Ella usa una estrategia discursiva de asimilación en la mayor parte de la entrevista, pero cuando la pregunto por si sigue hablando el quechua, dice: Quichua nunca olvido así, está en mi mente, eso ha sido mi primer lengua. Y justamente en ese momento en el que se aleja de alguna manera del estereotipo, porque sí se identifica y no tiene vergüenza de decir que se identifica con su lengua, usa un pasado compuesto en un lugar donde podría haber aparecido un pasado simple o un presente simplemente. Y esa afectividad la encontramos también en la segunda cita, en la que pregunté si por la migración cambió su manera de ser o de actuar. Dice: sí me cambié, quería disfrazar porque quería cambiar más, donde se ve muy bien esa voluntad de asimilación. Sí, ya no quiero quedarme como así. Si yo, y después pregunto yo: pero cuando ves a gente como tú eras antes, ¿cómo los tratas? Ah, si yo también he sido así, ¿cómo voy a hacer sentir mal? Entonces aquí también, aunque está como discriminando lo otro, lo provinciano, lo recién llegado, se aleja de esa ideología usando el pasado compuesto en ese momento, que le destaca como el valor excepcional de lo que dice y la efectividad que implica, y que sí la aleja un poco de lo canónico discursivo en este caso. Elena cuenta, relata, bueno, ella tiene una amiga que se queja de su empleadora, dice que la amenaza, y Elena se comprometió con su tía a ayudarle a salir de ese trabajo, porque la tenía como presa. Y entonces Elena llamó al trabajo, me dijo su patrona que ella estaba de viaje, pero si le amenazaba de matar, de repente le ha hecho algo y no se sabe nada. No sé hasta ahorita, no me llama si estará de viaje o lo han hecho o lo han matado, no sé. Entonces, todos los elementos que están como con miedo los marca con pasado compuesto, destaca de alguna manera también la duda que tiene, no está segura de lo que pasó, y también la emotividad que implica para ella. Esa es otra narración que cuenta de su hermano que tiene una hija un hijo con una chica, y la chica no le quiere mostrar al bebé. Porque lo que yo sepa, dice que el domingo pasado ha venido su prima de esa chica y ha dicho que va a venir su papá de la chica, o sea, prácticamente no le van a enseñar al bebé a mi hermano, me ha dicho así. Aquí lo que hace es marcar la voz ajena con el pasado compuesto, no es mi voz de narradora, sino estoy tomando el papel de la otra persona, desempeñando el papel del otro, lo marca con el pasado compuesto, lo que vimos en otros relatos igualitos, de marcar la polifonía del juego de voces por el cambio de pasados. He de recordar en este punto que estos usos, recuerden, es menos del 20%, es decir, que prácticamente toda la entrevista está en pretérito simple, 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 simple. Estos son los usos, excepciones realmente en estos casos. Quizá hay que avanzar, eso es lo mismo, la polifonía. Es una chica que se encontró con un chico sin que sus padres estaban al tanto, pero alguien los vio y me dice: has estado tal hora, y
asustar a Jones. Ahí también marca la voz del otro con el pasado compuesto. Este quizás sea más claro aún, porque fíjense que está hablando de un anclaje en el pasado, en un momento y en un lugar con una hora definida. Y entonces esperaríamos el uso del simple, sin embargo, para marcar la voz utiliza el compuesto. Yo creo que vamos a los pragmáticos. Entonces ese es el grupo amarillo, los usos pragmáticos, además de los narrativos y canónicos, exploran esa dimensión. Por ejemplo, Gudelia, que resume en este caso la narración de los hechos de los que fue testiga cuando mataron a sus tíos. Con 2 añitos se quedó cuando su papá, su primo, con 2 añitos se quedó cuando su papá y su mamá lo mataron, se llevaron todas sus cosas y fue así, ha sido algo horrible porque yo había visto a mis tíos cómo lo mataron. Aquí no es dentro de la narración que usa el pasado compuesto, sino es un comentario metanarrativo con el que le da alguna función emotiva o destaca del valor emotivo que tiene ese evento para ella en una línea argumentativa más grande. Y en este caso explica que ella prefirió pagar un colegio particular, podría haber ido al colegio público sin pagar, pero quería pagar el colegio porque, y lo cuenta todo en pasado simple y cero. Ya vamos con cero, creo que vamos con el siguiente ejemplo. Sí, bueno. Lo que es interesante en el ejemplo anterior es que está marcado en negro. Fíjense cómo se corrige. Aparece el simple y se corrige después para darle el compuesto. Eso es bonito porque hay introducción y conclusión en pasado compuesto. Hortensia hace eso, introduce y cierra eventos pasados o bien en pasado simple o en presente histórico, y los introduce y concluye con pasados compuestos. Y vamos a hablar de la siguiente. Bueno, muy brevemente porque ya no nos queda tiempo. ¿Es un fenómeno de contacto? Bueno, ya se ha dicho que estos usos evidenciales, se ha dicho ya que los usos evidenciales que se detectan en los pretéritos compuestos, por ejemplo, las formas de compuesto tienen que ver con el quechua. No estamos hablando ahora mismo de usos evidenciales, lo que sí estamos hablando es de usos subjetivos que estos hablantes explotan muchísimo más. ¿Qué es lo que nos interesa? Lo que nos interesa es que en quechua se dan los mismos usos entre los dos pasados, el pasado canónico y el pasado narrativo. Y ese juego que se hace en quechua de explotar con estos dos tipos de pasado se marcan, fíjense lo que dicen Howard, que no está aquí, pero bueno, es la misma Howard de antes, o Mangel y Bambley. Los hablantes pueden usar el juego de pasados para construir un relato polifónico, permiten al narrador transgredir las convenciones narrativas de manera creativa, marca su propia individualidad. Y lo mismo apunta a Jara para el marco discursivo, es decir, que lo que nos interesa aquí es ver ese paralelismo en el que el castellano, que ya presenta usos valorativos, usos subjetivos, y cómo esa explotación es similar, es paralela a lo que está ocurriendo en quechua. Evidentemente, esto tiene que converger en un espacio de contacto histórico como el que tenemos ahora. Yo creo que ya con esto hemos acabado nuestro tiempo. ¿A un minutito? Por favor, un minutito y todo. Bueno, rápidamente, lo que hemos visto es, como les decía rápidamente, es que los hablantes migrantes activan funciones subjetivas que ya están en el español, generalizadas, para marcar una posición discursiva que exige singularidad, individualismo, y que se refleja en la singularización discursiva. Y lo que es interesante es que en un contexto de fuerte presión, como es el contexto limeño, con las migrantes que están trabajando de internas en estas casas, la creatividad puede ser una vía de escape que permite un posicionamiento individual frente a las ideologías dominantes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y nuevamente, quienes tienen preguntas, levanten la mano. Preguntas o comentarios.
solamente decir que me ha parecido súper interesante este nuevo uso que parece ser que se está pragmaticalizando. ¿Sí? Muchas gracias.